Hoy tenemos un tema que es muy, muy importante, todos son importantes, por supuesto, pero es algo que a veces, si no lo procesamos de la manera adecuada, nos puede mantener atados al pasado y podemos, pues quedarnos ahí mucho tiempo, años, sin que podamos avanzar en nuestra vida. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de un personaje en la palabra que todos conocemos, seguramente, y ese personaje es David. David el rey. Recordamos de que él, pues, era el más pequeño de 7 hermanos. Cuando el profeta Samuel va a la casa de su padre para ungir al que iba a ser el rey de Israel, pues, Isaí empieza a pasar a todos sus hijos, desde el mayor, y entonces Samuel, cada vez que veía a uno, decía, ay, seguro este es, porque pues míralo, nada más está grandote, está fuerte, seguramente va a ser el rey de Israel. Y no, Dios le decía, no, ese no es. Entonces pasaba el siguiente, misma historia, tampoco era. Y así pasaron los 6, y ninguno de estos era. Entonces, Samuel le pregunta a Isaí, bueno, ¿y qué, no tienes algún otro hijo por ahí? ¿O qué es lo que está fallando? Dios se equivocó de casa, me dijo que era otro lugar, y entonces Isaí le dice, bueno, sí, queda el menor de ellos. Pues es un chamaquito, pues está cuidando las ovejas. Ah, pues tráelo, porque hasta que no venga no vamos a seguir adelante. Y entonces manda por él, que sabe cuánto tiempo se habrán tardado en ir por el muchacho, y lo traen, y entonces cuando llega, pues era un jovencito. Dios le dice a Samuel, este es, úngelo, porque este es. Y bueno, sabemos todo el resto de la historia. Pero aquí el punto es, ¿cómo sería la infancia del bueno de David? De manera que ni siquiera era contado entre los hermanos. ¿Cómo sería la relación que tenía David con sus hermanos? Que ni siquiera lo tomaron en cuenta a la hora de que le dice Samuel a su padre que traiga a todos sus hijos, pues los trae a todos, pero a David no. David era el que cuidaba las ovejas, ahí andaba él, perdido, y no había una buena relación, yo entiendo, con ellos. Y para comprobar este dicho, esto que estoy diciendo, y no ver que nada más es especulación mía, dice el mismo David en el Salmo 23:5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De qué está hablando David? Pues de ese día precisamente, en la que Dios, a través de Samuel, puso una mesa especial para David en presencia de sus angustiadores. ¿Quiénes eran sus angustiadores? Sus hermanos. Unges mi cabeza con aceite en ese mismo día. Y su copa estaba rebosando. David entonces tuvo una mala relación con sus hermanos. Como el hijo menor, sabemos que a veces la relación no es fácil con nuestros hermanos. Es una situación difícil. Y entre hombres, peor todavía, ¿no? Cuando eres el hijo menor, no te va muy bien. Entonces, a pesar de eso, vemos más adelante cuando David ya es rey,
que entre sus funcionarios, entre las personas que estaban ahí a cargo de puestos importantes, está uno o dos de sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que David tuvo un proceso con ellos, los perdonó, y tan los perdonó que después fueron parte de su, digamos ahora, de su gabinete, ¿no? De su cuerpo de funcionarios. Y seguimos adelante con David. David tuvo varios hijos. Y si bien David fue un varón conforme al corazón de Dios, como padre, tuvo varios defectos. No fue un buen padre. Y como un ejemplo de esto, vemos el caso de uno de sus hijos, Amnón, que deseó sexualmente a su media hermana Tamar. Y entonces, ahí después de un plan bastante perverso, complicado, pues Amnón encuentra la oportunidad de estar a solas con su hermana, con su media hermana Tamar, abusa de ella y después la repudia, la saca de su casa. Y David, en la palabra no aparece ni siquiera que le haya llamado la atención. Y entonces, Tamar tenía un hermano, Absalón. Entonces, pasan varios años, también Absalón busca ahí una ocasión especial, le pone una trampa a Amnón para que pudiera reunirse con él sin que estuviera su padre, y entonces lo manda a matar. Una historia sangrienta, una historia difícil. ¿Qué es lo que nos deja ver? Pues que Absalón nunca perdonó a Amnón, por un lado. Pero sigue la historia, sigue la vida de David, y vemos que Absalón, después de que mata a Amnón, se exilia, y después lo manda a llamar David a insistencia de uno de sus generales, y entonces regresa a Jerusalén, pero sin embargo no tenían una relación. Entonces Absalón busca el trono, y ya que casi lo logra, tenía en su corazón ir a perseguir a David, a su padre, para matarlo. Ahí que vemos, pues vemos que Absalón vivió años resentido con su padre. ¿Por qué? Pues porque no hizo nada en el caso de Tamar. Y vemos que cuando no sanamos este tipo de situaciones, tarde o temprano van a salir a la luz, y además van a salir de la peor manera posible. Todos, absolutamente todos, tenemos problemas con las personas. Todos, ¿no? En las empresas, ¿qué es la parte más difícil? Recursos humanos. Las relaciones interpersonales siempre son complicadas, siempre, en donde quiera que estemos. En las familias hay problemas, por supuesto, ¿no? Y a veces los padres quisiéramos que nuestros hijos estuvieran siempre juntos, que siempre se llevaran bien, que fuera una fiesta continua con ellos, y lamentablemente pocas veces es así. A veces sí, pero la mayor parte de las veces hay alguno o algunos, se hacen bandos, y no es fácil la situación entre ellos. Y bueno, vemos que en alguna ocasión ya en el ministerio, Jesús aquí en la tierra, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Veían que él oraba, que pasaba largos tiempos con el Padre, y entonces ellos estaban interesados en saber cómo deberían de orar. Y entonces Jesús les enseña un modelo que vemos en Mateo 6, del 9 al 15. Dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta aquí es la oración. Pero el Señor Jesús sigue adelante. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Y aquí tenemos que pensar. Yo ya perdoné a los hombres, a las mujeres, sus ofensas. Porque si no los he perdonado, Dios no me va a perdonar. A lo mejor decimos, sí, yo ya perdoné a todo el mundo, yo tengo mi corazón limpio delante de todos, yo puedo hablar con todos. Ok, puedes hablar con todos, pero ya no tienes ningún resentimiento, ya no tienes por ahí alguna cuestión que te incomode cada vez que los ves, ¿no? Cuando estás en una reunión de familia o de cualquier otro tipo y ves que llega esa persona, ¿qué sientes? ¡Ay, qué bueno que está aquí! Me levanto para saludarlo. O al contrario, digo, ¡ay, ya se echó a perder esto! ¿Para dónde me voy? Yo tenía esperanza que no llegara. ¿Cuál es nuestra situación? Es una situación delicada, que a veces la pasamos por alto, pero si leemos estos versículos que el Señor añade a su oración, vemos que para Dios es muy importante. Porque si no perdonamos a las demás personas lo que nos han hecho, entonces Dios no nos va a perdonar. Nosotros necesitamos entonces, según lo que yo estoy leyendo aquí, nosotros necesitamos primero perdonar para que entonces Dios nos perdone a nosotros. Y así funcionan las cosas. Para Dios, ¿quieres que Dios te dé? Pues tú da primero. Pero si no tengo, bueno, pues búscale. Porque mientras tú lo des, lo vas a recibir. Porque así es como dice la palabra. Dice que primero doy y después recibo. Y no al revés. No primero recibo y luego doy. Pues primero doy y después recibo. Entonces, primero perdono y después voy a recibir el perdón. ¿En dónde estamos en esa situación? Dios nos está diciendo que todos los días, en todas las circunstancias, tenemos que estar perdonando. El perdón tiene que ser una parte de nuestra propia vida. ¿Por qué? Pues porque todos los días interactuamos con personas. Todos los días somos ofendidos. Todos los días ofendemos. Y Dios quiere que al final de cada día estemos tablas. Dios quiere que al final de cada día no tengamos el resentimiento de que alguien nos ofendió, pero que tampoco tengamos en nuestra conciencia que hemos ofendido a alguien más. Y alguien por ahí podrá decir, y tiene razón, bueno, pero nosotros ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, esto me suena a ley. No importa, no importa. Vivimos bajo la gracia, pues. No somos juzgados ya por la ley. Nuestra salvación no depende de que cumplamos o no la ley. Pero de todos modos, la ley existe y estamos sujetos a ella. Las leyes espirituales son tan válidas como las leyes físicas. ¿Qué es lo que pasa si yo veo un agujero y doy el paso hacia ahí, me meto, pues voy a caer? ¿Por qué? Pues porque hay una ley física que me dice que si no tengo un sustento, me voy a caer. Y no importa cuán grande sea mi fe, no importa cuánto tiempo lleve en el Señor, no importa si soy ministro o no,
Si actúo imprudentemente me voy a caer, porque hay una ley física y de la misma manera hay leyes espirituales. Y esto que estamos viendo es una ley espiritual, independiente de la gracia. ¿Qué es lo que pasa cuando no he arreglado mis cuentas con las personas en el sentido del perdón? Bueno, pues vamos a formar ataduras, vamos a formar lazos emocionales, lazos espirituales, que son muy fuertes. Y son tan fuertes que se van a manifestar también en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Vamos a tener entonces algunas enfermedades que está comprobado que tienen un origen en la falta de perdón. ¿Como cuál? Osteoporosis, enfermedades del corazón, enfermedades digestivas, hepatitis, gastritis, que bueno, pues está en las de la digestión, úlceras, incluso nuestro sistema inmune se puede ver dañado. Cuando tenemos algunas diferencias, algunos problemas en el asunto del perdón en nuestro cuerpo. Y en nuestro estado de ánimo, pues vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, vamos a tener estrés, baja autoestima, insomnio. ¿Cómo andamos en esto? ¿Estamos bien? ¿Dormimos bien en la noche? Nos acostamos e inmediatamente que ponemos la cabeza en la almohada nos quedamos dormidos o nos quedamos horas para poder dormir. Y cuando al fin dormimos, a las 3 de la mañana nos levantamos porque ya no podemos dormir más. ¿Cómo andamos en esto? Leía yo cuando estaba viendo este tema, el perdón no es una obligación, es un derecho. Es un derecho que tienes para que puedas tener una vida buena, para que puedas tener una vida realmente sana, para que puedas entonces estar en paz con los hombres y con Dios. Cuando tú perdonas, eres libre, porque tienes, como decía hace un momento, la falta de perdón crea una atadura, un lazo que a veces te está deteniendo y que no te permite avanzar. Parte de lo mismo, aunque no es exactamente, también tenemos el asunto de la honra. Tenemos que honrar a las personas a quienes les corresponda, aunque pensemos que no se lo merece. Dice Efesios 6, 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Pudiera parecer que no es lo mismo, pero es lo mismo. Una forma en que yo estoy honrando a mi padre y a mi madre es perdonar. Muchas veces, en el andar familiar, los padres cometemos muchos errores. Y también en el andar familiar, como hijos, cometemos muchos errores contra nuestros padres. Ahí se crean situaciones tensas. Hay ocasiones en que un padre deja de ver a sus hijos durante años, o el hijo decide no ver a sus padres durante años. ¿Por qué? Porque hay algo no resuelto en el corazón. Y eso no honra a nadie, no honra ni a los padres ni a los hijos. Y eso trae una consecuencia, porque otra vez es una ley espiritual. ¿Y qué pasa con las autoridades? Con las autoridades civiles. Dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Otra vez, tenemos el tema de la honra.
¿Estamos honrando a nuestras autoridades? Podemos ver que no son perfectos. No hay una que sea perfecta. ¿Qué hacemos? ¿Los seguimos guardando? ¿Los burlamos? ¿O perdonamos? La solución, de acuerdo a Dios, es perdonar. No voy a ir a ver al presidente, ni voy a ir a ver a un senador para pedirle perdón o para decirle que lo perdono. Pero delante de Dios lo podemos hacer y es igualmente válido. Hay una parábola que da el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, no la voy a leer porque es un poco larga, en la que refiere a dos deudores, ¿verdad? Entonces, uno de ellos le debía a su acreedor, le debía 10,000 talentos, que es una cantidad que ni siquiera nos podemos imaginar lo que eso representa, porque un talento eran varios kilos de oro. Entonces 10,000 talentos es una cantidad que el Señor lo hace adrede, ¿no? Para pensar que era imposible pagar. Y entonces esta persona amenaza a este deudor, meterlo a la cárcel, y entonces él le suplica, le dice, no, por favor, no me metas a la cárcel, mira, dame tiempo y yo te voy a pagar. Yo sabía que no le iba a pagar nunca. Y como lo ve muy afligido, dice, bueno, ándale, pues, te perdono. A ti y a toda tu familia te perdono, ya no me debes nada, ya. Y cuando va saliendo, esta persona que acaba de ser perdonada por 10,000 talentos, se encuentra con otro de sus consiervos, compañero suyo, que le debe 50 denarios. Un denario era la paga de un día de salario, 50 días de salario. Es una cantidad, pero no se compara con los 10,000 talentos. Y entonces lo toma y dice, ay, qué bueno que te veo, si tú me debes dinero. Y va y dice, no, tú te vas a ir a la cárcel hasta que me pagues. No, mira que dame tiempo y te voy a pagar todo. No le interesa. Lo lleva a las autoridades y lo meten en la cárcel. Entonces, las personas que fueron testigos de esto van con el acreedor, el señor de esa región, y le cuentan todo lo que pasó, y entonces manda a llamar otra vez a y dice, a ver tú, ¿no te perdoné a ti 10,000 talentos? ¿Cómo es posible que no le hayas perdonado 50 denarios a tu compañero? Si yo usé de misericordia contigo, tú debiste haber hecho lo mismo con tu compañero. Y así estamos nosotros. Todos somos ese deudor de los 10,000 talentos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó lo que no podía ser perdonado. Y a veces nosotros no queremos perdonar un detalle. No perdonamos que una persona nos saludó, no perdonamos que una persona nos quedó a deber 100 pesos. Son cosas que no tienen absolutamente proporción con lo que Dios nos perdonó. Y sin embargo nosotros no queremos perdonarlos. Se da mucho en el caso de matrimonios que están ahí en una situación difícil, los padres hijos. Y entonces cuando se exhorta a la parte ofendida que perdone, nos dice, no, es que tú no sabes lo que me hizo no puede ser perdonado. Precisamente ese es el perdón. El perdón se aplica en lo que no puede ser perdonado, no en lo que sí se puede perdonar. Si vas caminando y alguien te pisa, pues eso no es algo tremendo, eso nada más le dices una disculpa y se acabó. Pero cuando es algo más grave, cuando es algo más duro, entonces eso que pensamos que no puede ser perdonado, eso es precisamente lo que debemos perdonar. Porque nosotros hemos ofendido de una manera mucho más grave que la que nosotros pudimos haber ofendido. Y además de eso, Dios ya nos perdonó. Y si Dios ya nos perdonó, entonces nosotros, ¿por qué todavía no hemos procedido a perdonar a todos los que nos han ofendido? Y si hemos ofendido, ¿por qué no hemos ido a pedir perdón? En alguna ocasión,
en el instituto bíblico tomábamos clase con un maestro, estaba casado, y entonces él nos refirió de que en alguna ocasión, bueno, pues él antes de entregar su vida al Señor tenía una vida muy, muy disipada, y entonces ese matrimonio se tronó. Él pues tenía ahí malos hábitos, malas conductas, había ofendido terriblemente a su esposa, y entonces se fue. En esa situación conoció al Señor, el Señor restauró su vida, y entonces, ya que tenía su vida en orden, fue a buscar a su esposa y le dijo que pues quería que le diera otra oportunidad, que quería volver a casa. Y la esposa le dijo que sí, pero no lo perdonó. Vivían en cuartos separados, no había casi relación entre ellos, y en esa situación cuenta este varón que una vez se le apareció el Señor Jesús a la esposa, ¿no? Se presentó delante de ella y le dijo, a ver, ¿por qué no has perdonado a mi hijo? No, Señor, pues es que tú sabes todo lo que hizo y cómo me trataba. Sí, está bien, está bien. Eso es cierto, todo lo que dices es cierto. Nada más te digo que yo ya lo perdoné. ¿Tú quién te sientes que eres para no hacer? Entonces, esta mujer, con todo el dolor de su corazón, tuvo que buscar a su esposo y perdonar. Y entonces, Dios restaura la vida, no de uno o de otro, restaura la vida de los dos. Y de toda la comunidad, porque eso afecta a otras personas. Nosotros también tenemos esa obligación de perdonar y de pedir perdón, pero más que hacerlo por obligación, debemos hacerlo en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, ustedes saben que yo estoy en Legendarios, entonces fui a hacer mi REC y llegó pues, la convocatoria para ir a servir en el primero y no quise ir. Yo estaba así como que en una mala situación con respecto, todavía no lo había procesado y no quise ir. Y para la segunda, bueno, pues hubo ahí algunas circunstancias que me permitieron ir, pero no fui con una buena actitud, tengo que confesar. Fui así como que, bueno, pues obligado, ¿no? Como los niños que mandan a la escuela y que no querían ir, pero que todos nos tienen que ir, así fui. Entonces fui y estaba allí en una actitud un poco difícil, pero regresando me di cuenta de que lo había hecho de una manera equivocada y a partir de entonces he ido en otras ocasiones a servir, pero ya con una actitud totalmente diferente y realmente ha sido una bendición. Y yo creo que también yo he sido una bendición para los demás. Necesitamos hacer un examen de conciencia. Muchos de nosotros ya hemos pasado por ejercicios de perdón, yo lo sé, pero siempre hay algo que se nos queda. Hay algo ahí que nos queda, como cuando se nos mete una piedrita en el zapato y que caminamos y cada vez que caminamos decimos, ay, nomás que me pueda parar, me la voy a quitar. Bueno, pues ese es el momento de quitarse esa piedra. A lo mejor no traemos una piedrita, a lo mejor traemos una buena piedra. Y vamos a hacer, vamos a tomar un par de minutos para pedir perdón. Y les voy a pedir que cierren los ojos y vamos a comenzar. Padre bendito, yo te doy gracias por esta palabra, por esta oportunidad, Señor, que siempre está abierta para que pidamos ese perdón que tanto necesitamos hacer. Y primero que nada, Padre, yo te pido que con tu ayuda, con tu fortaleza, me ayudes, Señor, a perdonar, primero que nada, a perdonarme yo solo, a mí mismo, Señor.
Porque a pesar de que he recibido el perdón de otras personas, a pesar de que yo he perdonado, a pesar de que tú me has perdonado, yo todavía no termino de perdonar. Yo todavía traigo ahí cosas contra mí y cada vez que surge alguna situación, las saco, las pongo delante de mí y digo que no merezco nada. Señor, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy en ti, Señor. Yo he entregado mi vida a ti, sinceramente, y por lo tanto no tengo por qué tener condenación. Yo te pido que te la lleves, Señor. Yo me perdono a mí mismo por todo lo que he hecho y también por lo que no he hecho. Me perdono, Señor, en este momento, delante de ti, y quiero dejar esto atrás. De la misma manera, perdono a mis padres por aquello que todavía tengo ahí guardado. Perdono a mis hermanos. Perdono hasta a mis hijos, Señor. Perdono, Señor, a mis autoridades en el trabajo, en la escuela. A lo mejor desde que era niño tengo por ahí algo guardado contra un maestro, contra un compañero. Yo te pido, Señor, que en este momento lo pueda soltar, realmente lo pueda perdonar, sinceramente de corazón. Te pido, Señor, por las personas que todos los días nos encontramos en el camino, con las cuales tenemos alguna dificultad, Señor, yo las perdono en este momento, en el nombre de Jesús. Personas que ni siquiera recuerdo su rostro, que no sé su nombre, pero que ahí traigo guardadas, ¿no? Y que han influido en que no tenga una buena calidad de vida, una vida como la que tú quieres que yo tenga. También, Señor, pido perdón en este momento, Señor, a aquellos que he ofendido. Nuevamente, Señor, nos vamos con la misma lista. A mí mismo que me he ofendido, que me he hecho daño, que he hecho cosas que no debería, contra mí mismo, contra ti, Señor, a ti que tanto te he ofendido, a mis autoridades dentro de mi familia, Señor, todas las relaciones, en el trabajo, Padre, en la escuela, en la calle. Yo te pido, Padre, que pueda ser mi vida un ejercicio constante y continuo de perdón, que no me quede con nada, sino que lo pueda llevar a la cruz, lo pueda llevar a tus pies, para que pueda estar ligerito, Señor, para que no haya nada que me esté deteniendo, nada que me esté obstaculizando para no llegar a ser la persona que tú quieres que sea. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, y te pido que por tu Santo Espíritu, Señor, me vayas mostrando a aquellas personas con las que todavía no he concretado este proceso, para que pueda perdonar, para que pueda pedir perdón y para que pueda estar, Señor, como tú lo aconsejas, en paz con todas las personas. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo, y te pido, Señor, que tú obres en mi vida, en la vida, Señor, de todas las personas que están cerca de mi familia, de mi trabajo, de la iglesia, Señor. Te doy muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues gracias por atender este mensaje. Vamos a perdonar, vamos a ser perdonados en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Gracias. Gracias.